tema número 1 a la licenciada Maika Aresti, a quien le vamos a solicitar que coloque su presentación. Y pruebe su micrófono para que todos podamos escucharla. Licenciada Maika, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ahorita pongo mi presentación. Gracias, licenciada. Mientras esto, la licenciada logra colocar su presentación, ella está a cargo de la plática de hoy, pruebas diagnósticas de VIH. La licenciada Maika Aresti es química bióloga egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene un posgrado en biología molecular y genética, un posgrado en aseguramiento de la calidad y la maestría en administración de la calidad. Actualmente ya tiene varios años de laborar dentro de la unidad de atención integral del Hospital Roosevelt en el área de laboratorio. Perdón, ahorita la comparto, disculpe. Me comentan si la pueden ver. Así es, licenciada. Ya se puede ver y sí se escucha usted muy bien. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Pues como ya me presentó la licenciada, mi nombre es Maika Aresti y yo les voy a hablar sobre el diagnóstico de VIH. Para iniciar, pues, ¿qué necesitamos saber para poder realizar un diagnóstico de VIH? Para empezar, pues, conocer la normativa vigente. Necesitamos saber a qué tienen derecho los pacientes, a qué tengo derecho yo como personal de salud o a eh, qué obligaciones tengo yo. Conocer la epidemiología del país, el ciclo de infección del virus, algoritmos vigentes, qué pruebas tenemos disponibles y cómo podemos utilizar estas pruebas. La normativa vigente se basa en el decreto 27/2000, eh, pues en el cual es una ley general donde se declara la infección por VIH y SIDA como un problema social de urgencia nacional. También en ese decreto se inicia con lo que es el Programa Nacional de Prevención y Control de Infecciones de Transmisión Sexual, VIH y SIDA, que se abrevia pues PNS. Podemos encontrar una amplia gama de manuales, guías, normas, más amplio el marco legal en la biblioteca electrónica del Ministerio de Salud Pública. En el apartado número 4 de este decreto nos habla sobre lo básico de lo que es el diagnóstico. A grandes rasgos habla de que tiene que ser confidencial la prueba, voluntaria, y a partir de eso pues se deriva a lo que hoy es el diagnóstico. El VIH en Guatemala, pues el último informe reportado por el Ministerio de Salud fue en el 2022, donde se registraron un total de 46.600 casos de VIH, de los cuales 1.700 son menores de 14 años. Y en ese momento pues se reportaron un total de 2.642 nuevas infecciones.
y a pesar de que se oye como un número grande, pero las muertes relacionadas de 500. Ahora la cohorte que manejamos en el Roosevelt, eh, estos son desglosados por poblaciones. Son el total de pacientes que llevan tratamiento antirretroviral en la clínica, eh, de los cuales casi el 100% tienen su monitoreo con carga viral y un 98% pues llevan el tratamiento antirretroviral. Estos datos son de diciembre del año pasado. Eh, Ahora, eh, internacionalmente, pues están está la inquietud de poder eliminar esta pandemia y se hizo en dos fases. Bueno, se está llevando a cabo en dos fases. La primera culminó en el 2020 y fue el famoso 90-90-90, que es nada más que el 90% de la población conozca su diagnóstico, que el 90% tenga acceso a tratamiento antirretroviral y que el 90% pues sea indetectable. Lastimosamente pues no se lograron las metas. Sin embargo, sí se migró a la segunda fase de los objetivos, que es el 95-95-95. Y pues gracias a ustedes, ¿verdad? Que están recibiendo este curso, pues van a ser parte de ese esfuerzo que primero Dios vamos a lograr eliminar la pandemia. Entonces, ahora vamos a enfocarnos en lo que es el virus. Pues pertenece a la familia retrovirus. eh, Retrovirus porque tiene una enzima llamada retrotranscriptasa que le sirve para su ciclo de vida. Pertenece al género lentivirus, que eso significa de que su ciclo de vida se lleva a cabo de manera lenta. Tiene dos especies, VIH tipo 1, VIH tipo 2. El número 1 es el que predomina en las Américas y el tipo 2 pues en África. Infecta células TCD4, macrófagos y células dendríticas. Entonces, lo que es importante conocer es la estructura del virus, porque esta nos va a ayudar mucho a la hora del ciclo de vida. Tiene una bicapa lipídica, una capa externa, y es incrustado, se podría decir, unas glicoproteínas, que las más importantes son la GP120 y la GP41. Internamente tiene una matriz de proteínas que envuelve la cápside, que también es de proteínas, que se compone es el famoso P24. Y dentro de esta está las dos hebras de ARN y las enzimas que necesita para su replicación. Yo aquí les había puesto un link por si alguien lo quiere copiar, ¿verdad? Por si quiere conocer más de lo que es el ciclo de vida del virus. Pero a grandes rasgos, eh, un virus maduro eh, se une al CD4 de la célula y por medio de la glicoproteína 120. La GP41 utiliza coadyuvantes, que es el CXCR4 y el CCR5, que van a cambiar las proteínas y van a permitir que el virus fusione e ingrese a la célula. Una vez ingresados, en el citoplasma, tanto la matriz como la cápside se van a degradar y van a liberar las moléculas de ARN y las enzimas. Ahí en el citoplasma, la retrotranscriptasa pues va a ejercer su función y va a transformar el ARN en ADN. Este ADN lo va a captar la integrasa, van a migrar por poros al núcleo y va a permitir la integración del genoma viral al genoma humano. Ahí se van a formar ARN mensajeros que van a migrar al citoplasma, ahí se van a formar todas las proteínas necesarias para que se ensamble y se formen nuevos virus.
van a salir por gemación y ya por gemación van a completar su maduración y van a estar listos para infectar otras células. Ahora, em, vamos a hablar un poco de lo que es la evolución de la infección. Aquí lo que quiero enfocarme es sobre el periodo de ventana. Desde que la persona se infectó hasta que empieza con síntomas inespecíficos o probablemente asintomático y sea detectable por pruebas de laboratorio, va a ser de 10, 12 días más o menos hasta 90 días. Esos 10 a 90 días van a ser el famoso periodo de ventana. De ahí en adelante, pues el paciente puede que tenga síntomas o sea asintomático y conforme vayan pasando los años ya va a tener un poco más de síntomas hasta que si no se le trata puede avanzar hasta una inmunodeficiencia adquirida. Entonces, en este periodo de ventana tenemos varias pruebas de laboratorio, las pueden ser útiles para diagnosticar al paciente a tiempo. Entonces, para empezar, pues tenemos que recordarnos que periodo de ventana es el tiempo que pasa desde que la persona se contagió con la infección hasta que puede ser detectado con una prueba de laboratorio. Entonces, la mayoría de personas tienen un promedio de producción de anticuerpos de 22 días aproximadamente, 22 a 30 días. Pero hay un grupo de personas que se pueden llevar más tiempo. Entonces, por ese grupo de personas que se pueden llevar más tiempo, es que el periodo de ventana se estableció como 3 meses, que son los 90 días. Em, y a la hora que, por ejemplo, una persona llega y solicita hacerse la prueba, le dan su resultado, le recomiendan realizarse un control a los 3. Ahora, las pruebas que están validadas para un diagnóstico, em, según el algoritmo nacional, son las serológicas. Las pruebas serológicas se van a basar en la detección de antígenos y anticuerpos. Entonces necesitamos saber pues, la definición de antígeno y anticuerpo, ¿verdad? Que esto es lo que vamos a estar buscando. Entonces los anticuerpos son proteínas que el sistema inmunológico produce en respuesta a la presencia de un antígeno. Entonces, las pruebas inmunocromatográficas o las famosas pruebas rápidas, las que actualmente se utilizan son de tercera generación y de cuarta generación. Las pruebas rápidas de tercera generación van a ser aquellas que solo nos van a detectar anticuerpos. Bueno, aquí dice que solo se utiliza sangre capilar, pero en este tipo de pruebas se puede usar suero, plasma, sangre completa o sangre capilar. El periodo de ventana de estas pruebas puede ser desde los 22 días hasta los 3 meses, los 90 días. Eso significa que antes de ese tiempo, estas pruebas de tercera generación no van a tener la capacidad de detectar los anticuerpos. Entonces, se necesita por lo menos los 3 meses para que yo pueda detectar pues lo que yo estoy buscando, ¿verdad? Los anticuerpos. Los resultados de esas pruebas regularmente salen en el transcurso de 15 minutos. Las pruebas rápidas de cuarta generación son las que detectan simultáneamente antígeno libre P24 y anticuerpos. En estas pruebas, el tipo de muestra es suero, plasma, sangre completa y también puede ser punción capilar. Estas, por ser de cuarta generación, ya reducen el periodo de ventana y puede ser de 15 días. Entonces, a partir de que la persona se infectó, al día número 15
en este tipo de pruebas probablemente podríamos obtener algún resultado. Y se tarda por un aproximado de 20 minutos para obtener un resultado. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar este tipo de pruebas? En las de tercera generación regularmente se ven como estos casetitos. Tenemos un espacio donde podemos colocar la muestra. Tiene un espacio para medir los anticuerpos en la muestra y una línea control. Eh, Ahora, si yo tengo en mi prueba que tengo presente la línea de control, tengo presente en la línea de prueba una marca ya sea de diferente intensidad, ya sea intensa o pálida, perdón, yo puedo decir que mi prueba está reactiva y tengo un resultado probable positivo. Ahora, si yo tengo mi línea de control, no tengo ninguna línea en la línea de prueba, yo puedo decir que esta prueba está no reactiva, por lo tanto es un resultado negativo. Si yo no tengo evidencia de ninguna línea de control y mi línea de prueba puede que no o sí esté presente, yo tengo un resultado inválido. Entonces, por lo tanto, yo no puedo reportar este resultado y necesito repetir la prueba. Con las de cuarta generación tenemos 3 espacios. En estos 3 espacios vamos a medir primero la línea de anticuerpos, después vamos a medir antígeno y por último la línea de control de la prueba. Esta línea de control me dice si la muestra corrió correctamente, puede confiar en el resultado. Entonces, si yo tengo pues presente la línea de control, puede que obtenga solo anticuerpos o solo antígeno o ambas. Yo puedo decir que esta es una prueba reactiva y un posible resultado positivo. Ahora, si yo tengo presente mi línea de control, no tengo línea en antígeno ni en anticuerpo, yo puedo decir que esta prueba es no reactiva y un resultado final negativo. Y si no tengo mi línea de control presente, pues es inválida y necesito repetir mi prueba. Ahora, otra técnica que se utiliza para el diagnóstico de VIH son los ensayos inmunoabsorbentes ligados a enzimas, que son los famosos ELISA. Y vamos a tener ELISAs de tercera generación y ELISAs de cuarta generación. Los ELISAs de tercera generación nos van a medir anticuerpos. Estos pueden ser, tienen un periodo de ventana, aquí dice 45 días, pero realmente también puede ser de 20 días hasta los 90 días. Tienen una alta sensibilidad y especificidad. Y los resultados de esta prueba depende del proveedor, porque puede que le dé un resultado cuantitativo o le dé un resultado numérico, pero con interpretación cualitativa, ¿verdad? Em, Simplemente si se pasa de un punto de corte, pues lo va a interpretar como positivo y si está abajo de ese punto de corte, negativo. Con los ELISAs de cuarta generación, me va a detectar antígeno P24 y anticuerpos. Esta prueba me reduce también el periodo de ventana hasta 12 días y se reporta de la misma manera, ¿verdad? Puede ser tanto cualitativo como cuantitativo. Ahora, como en nuestro algoritmo, las pruebas que más se utilizan son las rápidas, es importante tener en cuenta que son ensayos de tamizaje que han surgido como una alternativa fácil y rápida para uso en suero, plasma, sangre completa y o fluido oral. Y el resultado de estas puede obtenerse entre 10 a 20 minutos. Entonces, como son, ahí sí como dice su nombre, ¿verdad? Pruebas rápidas, son las más comerciales, son de bajo costo, entonces es mucho más fácil que alguien maneje una prueba rápida a que tenga un equipo automatizado gigante y tenga que hacer un ELISA, por ejemplo, o pruebas de biología molecular.
También es fundamental que las pruebas que se utilicen en el algoritmo tengan una tasa de sensibilidad de por lo menos el 99% y una tasa de especificidad del 98%, existiendo en el mercado muchas pruebas rápidas que pueden satisfacer estos criterios. Entonces, antes se tenía la idea de que voy a usar una primera prueba y la segunda prueba que voy a usar tiene que ser de diferente principio. Ahora, pues no se maneja ese término, ¿verdad? Sino que nos vamos a manejar en el término de sensibilidad y especificidad. Entonces, ¿qué es sensibilidad? Se refiere a la capacidad que tiene una prueba para identificar correctamente a un individuo con enfermedad presente. Y especificidad se refiere a la capacidad que tiene una prueba para identificar correctamente a un individuo con enfermedad ausente. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en el algoritmo que se maneja, que está aprobado nacionalmente? Este algoritmo se adoptó también del algoritmo que estableció la OMS y está aprobado para prevalencias que son menos del 5%. Entonces, ¿cómo vamos a usar este algoritmo? Aquí en este cuadrito azul dice prueba de primera línea. Esta prueba de primera línea tiene que ser altamente sensible. Como leímos anteriormente, ¿verdad? Tiene que tener por lo menos una sensibilidad del 99%, para que yo la pueda considerar como primera línea. Si esta primera prueba yo obtengo un resultado no reactivo, yo puedo decir que el resultado final del paciente es negativo. Ahora, ¿a qué me refiero yo con no reactivo, reactivo y resultado negativo, positivo? Yo digo que una prueba es no reactiva cuando esa prueba en ese momento en específico, bajo esas condiciones, no fue capaz de detectar anticuerpos o antígeno y anticuerpo en esa muestra. Entonces yo la reporto como no reactiva y el resultado final del paciente va a ser negativo. Ahora, si yo sí encontré algo, si la prueba fue capaz de encontrar algo, voy a obtener un resultado reactivo. Entonces, una prueba reactiva necesita ser confirmada con una segunda prueba, que son llamadas pruebas de segunda línea, y esta segunda prueba tiene que ser altamente específica. Tiene que tener por lo menos 98% de especificidad. Si esta segunda prueba yo obtengo un resultado reactivo, yo puedo concluir que mi paciente está positivo. Si por el contrario mi prueba dio no reactiva, tengo un resultado discordante, ¿verdad? Necesito confirmarla con una tercera prueba. Esta tercera prueba, el algoritmo pide que sea una prueba de ELISA. Entonces, no menciona si tiene que ser de tercera o de cuarta generación, ¿verdad? Eh, pero sí pide que sea de una prueba de un ELISA. Si esta tercera prueba yo obtengo un resultado no reactivo, ya tengo dos no reactivos, resultado final negativo. Y si tengo reactiva, pues ya tengo dos reactivas y resultado final positivo. Eh, este es el algoritmo que se maneja nacionalmente. Eh, el Laboratorio Nacional de Salud eh, corrió, o sea, tiene como tarea evaluar el desempeño de todas las pruebas rápidas que estén en el mercado en ese momento. Entonces, esta es la portada del informe que hicieron en el 2021. Hacen más o menos validaciones cada 3 a 5 años. Entonces, actualmente esta es la que está vigente. Tengo entendido que ya empezaron a trabajar en la siguiente validación.
Y en este informe, pues ustedes se pueden meter al buscador de su confianza, ponen informe final de desempeño de pruebas rápidas, pueden descargar el documento y en este documento van a encontrar cómo realizaron la validación y el listado de pruebas que se consideran aptas como prueba de primera línea. Eso significa que van a tener un porcentaje de sensibilidad mayor al 99%, mayor o igual, y también un listado de las pruebas que tienen especificidad mayor o igual al 98%. Ahí ellos les dan las marcas, las ventajas y las desventajas, ¿verdad? Porque a veces son sobres de 100 pruebas y otras son cajas de 30 pruebas. Entonces, uno ahí considera espacio, costos, en sí, le da uno pues bastantes pruebas a las que la realidad de cada lugar pues se puede adaptar, ¿verdad? Em, y por último, pues a veces no son muchos los casos, ¿verdad? Pero sí han habido casos en los que, por ejemplo, las pruebas rápidas nos dan una línea débil, realmente débil. El ELISA nos da cercano al punto de corte. Entonces, según el algoritmo, podemos decir que, por ejemplo, está positivo, pero nos da cierta duda esa debilidad en las pruebas, ¿verdad? Entonces, como apoyo al diagnóstico, nos podemos abocar a las pruebas moleculares. Puede ser tanto ADN proviral como carga viral, ¿verdad? Estas solo realmente se utilizan como apoyo, no son parte del algoritmo. em, y claro, ¿verdad? Sí, las tienen, em, pues tienen la oportunidad de poderlas tener o alguien que las tenga, ¿verdad? Para que les brinde ese apoyo. Em, y pues muchas gracias. Espero no haber hablado muy rápido. Muchísimas gracias, licenciada. Hay una pregunta en el chat que dice así: ¿qué pasa si el resultado del tamizaje en la primera prueba es reactivo, la segunda no reactivo y la tercera prueba es reactivo? ¿Cuál sería el resultado final? No sé si tienen dudas o cómo procedemos. Licenciada Maika, hay una pregunta en el chat que dice así: ¿qué pasa si el resultado del tamizaje en la primera prueba es reactivo, la segunda no reactivo y la tercera prueba es reactivo? ¿Cuál sería el resultado final? No sé si leo yo la pregunta. Aquí hay una de Adelina Hortensia. ¿Qué pasa si el resultado del tamizaje en la primera prueba es reactivo, la segunda reactivo y la tercera prueba es reactivo? ¿Cuál sería el resultado final? Positivo. Ese sería el resultado final. Realmente solo con que tenga dos pruebas reactivas, uno ya puede dar un resultado final. No necesitamos hacer las tres para que yo esté tranquila y pueda emitir un resultado, ¿verdad? Em, para eso existen esta validación que hizo el Laboratorio Nacional, ¿verdad? Donde podemos confiar en el resultado de la prueba y no me lleve a un gasto adicional, tal vez innecesario, eh, para que yo tenga la tranquilidad de poder emitir un resultado, ¿verdad? No sé si contesto la pregunta. Hola, muy buenas tardes, licenciada. No sé si me logra escuchar. Ay, perdón, decía no reactivo. Es que me tapaba la letra. Sí, ahí sí. La primera prueba reactiva, la segunda no reactiva y la tercera reactiva. Resultado final igual positivo.
Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para realizarla en el chat o levantar la manita? Bueno, licenciada Maika, no sé si me escucha. Le damos las gracias por tan valiosa presentación y esperamos contar con su presencia en futuras participaciones dentro de nuestro diplomado. Gracias a todos, feliz noche. Feliz noche. Sí, todas las clases, recuérdense que sí se van a subir dentro de la plataforma. Ahorita vamos a dar paso a nuestra segunda conferencia, la cual es prueba de CD4. Está a cargo del licenciado Byron Pérez, quien es químico biólogo egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien durante su formación fue auxiliar de la cátedra de varios cursos como parasitología, bacteriología 1 y antimicrobianos. Desde el 2022 es químico biólogo en la Unidad de Atención Integral del VIH y actualmente se encuentra en el área de citometría de flujo. Entonces le damos la bienvenida al licenciado Byron. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí se escucha muy bien. Ok, excelente, gracias, Lick. Entonces, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Yo les voy a intentar dar en esta media hora un poquito de lo que son los linfocitos TSD4 y cómo nosotros lo cuantificamos y los vemos a través de la citometría de flujo. Voy a intentar que sea un poquito fácil de comprender y de que comprendamos al final qué significa la citometría de flujo. Entonces, primero, para entrar en contexto, tenemos que saber que eso que está antes del CD, el CD, y que marca CD4, CD45, CD32, CD80, va a ser un marcaje que es una glicoproteína de membrana expresada en las superficies de los linfocitos T. En el caso de los T CD4 van a ser los T cooperadores o en inglés linfocitos T helper. Estas son células inmunitarias, también forman parte como los monocitos y macrófagos, y su función principal es actuar como un correceptor del complejo principal de histocompatibilidad de clase 2. Esto nos va a ayudar a que en el sistema inmune se vayan activando todos los linfocitos T y la respuesta inmunitaria adaptativa pueda venir y marcar cualquier tipo de factor inocuo o nocivo a nuestro cuerpo, ¿verdad? Por lo mismo, el CD proviene del inglés, clúster de diferenciación, grupo de diferenciación, o también se le conoce como también grupos de linfocitos. Esto del sistema CD se estableció en la Conferencia Internacional sobre Antígenos Leucocitos Humanos y se estandarizó en una nomenclatura de antígenos reconocidos por anticuerpos monoclonales. ¿Cuáles vamos a ver nosotros o a cuáles les vamos a poner un poco más de énfasis? De énfasis es el CD4, que son los linfocitos T cooperadores, pero este marcador también lo van a tener los monocitos y los macrófagos. Esto es bastante importante y después vamos a ver el por qué. También vamos a tener el CD8, que va a ser específico a linfocitos T citotóxicos, el CD3, que va a estar en todos los linfocitos T, el CD19, que van a ser linfocitos B, los CD45, que está en todos los leucocitos y nos va a permitir tener nuestro conteo de leucocitos totales, y el CD56, que son las células NK, o mejor conocidas como natural killer. Entonces, ¿qué son los linfocitos TCD4? Son un tipo de células que constituyen una parte esencial del sistema inmunitario, también llamado helper en inglés o cooperadores. Su función principal es la activación del propio sistema, alertando la presencia de patógenos o de una replicación errónea de células humanas para que le pueda hacerle frente y corregir esta situación, por lo que es bastante importante en los pacientes con VIH. ¿En qué sentido vamos a entrar ahorita? Es en la inmunidad adaptativa, en donde vamos a tener estos dos tipos de linfocitos, los linfocitos T cooperadores y los linfocitos T citotóxicos. ¿Qué van a hacer en estos casos cuando hay microbios fagocitados en el macrófago? Este linfocito puede venir y a través de los marcadores específicos va a ir como que detectando estos tipos de factores inocuos o factores que no tienen que estar presentes en nuestro cuerpo y van a permitir que los macrófagos puedan fagocitarlos y eliminarlos de nuestro cuerpo. De igual forma, los linfocitos T citotóxicos es igual, mata a la célula infectada y elimina los reservorios de la infección. ¿Para qué nos sirve el reencuentro de CD4 en personas con VIH? Que es lo que más nos interesa ver en este momento.
La medición de las células CD4 en sangre constituye el principal marcador para conocer el estado inmunológico del paciente, el riesgo de que éste desarrolle una enfermedad oportunista y también sirve para medir si el tratamiento está siendo efectivo. Y esto es bastante importante porque aquí entramos en una prueba que ya no es de diagnóstico como tal para VIH, sino es para tener un monitoreo de los pacientes. Justamente lo que mencionaba la licenciada Maiga en la clase anterior. ¿Por qué son importantes los linfocitos TCD4 en este caso? Porque el virus del VIH lo utiliza como un mecanismo de reproducción para el virus. Por medio de las proteínas GP120 se unen al receptor específico de los linfocitos TCD4 y ocurre todo el mecanismo de transcripción y la replicación del virus. Justamente como lo menciono aquí en el ciclo de vida, si se dan cuenta, los linfocitos son utilizados para poder hacer la replicación del virus. Y hay que tener en cuenta que a medida que progresa la infección, la disminución de los linfocitos CD4 va a ser bastante perceptiva. Pero tenemos que tomar en cuenta que al momento de la infección primaria, en las primeras semanas de la infección del VIH, vamos a tener una caída de los linfocitos TCD4, como lo ven en la gráfica de la derecha, y un aumento de la carga viral. Pero ¿en qué momento es el preciso para poder hacer el diagnóstico? Es lo más pronto posible, porque si se dan cuenta, hay un periodo de latencia clínica. Y podemos ver que los linfocitos, tanto como la carga viral, se van a mantener como que en un cierto modo estables, ¿verdad? Hasta que llegan a un pico en donde las enfermedades oportunistas ya empiezan a infectar al paciente y entonces los linfocitos van en caída. Entonces, entre más pronto el paciente pueda tener su conteo de CD4, o sea, al momento de estar infectado con el VIH, puede garantizar un mejor tratamiento y una mejor respuesta a la misma. Bastante importante, pues, si van a tener en contacto de realizar estas técnicas de citometría de flujo o cualquier tipo de muestra que sea con pacientes no solo VIH, sino cualquier tipo de muestra bioinfecciosa, es importante que tengamos nuestro equipo de protección personal, que va desde la bata, la mascarilla, el uso de guantes y sobre todo la higiene de manos. Bastante importante, nosotros vamos a necesitar una muestra muy específica para realizar una citometría de flujo. Vamos a necesitar que sea el tubo morado, que tiene un anticoagulante llamado EDTA. ¿Por qué es necesario que sea este anticoagulante EDTA? Porque este va a inhibir la coagulación y preserva la morfología celular. Esto, que preserva la morfología celular, es lo más importante, ya que ¿qué es lo que nosotros vamos a contar o vamos a ver? Van a ser las células, los linfocitos TCD4. Entonces es bastante importante que se utilice este anticoagulante. Bastante importante la temperatura ambiente, la muestra no tiene que estar en calor, no tiene que estar en refrigeración y mucho menos en congelación. Esto para poder evitar hemólisis. Un factor bastante importante y que es algo bastante crítico al momento de trabajar en laboratorio es que el tiempo que nosotros tenemos para procesar la muestra tiene que ser 24 horas. Después de las 24 horas, la muestra ya puede ir en decaimiento, hay lisis celular, las células van muriendo y entonces el conteo ya no puede ser exacto y ya no va a poder tener validez. ¿En qué momento debemos nosotros de rechazar la muestra? Cuando la recolección de la muestra y el proceso del muestreo es mayor a 24 horas. Obviamente también van a haber excepciones. Podemos recibir una muestra, nosotros estamos en la ciudad capital y vamos a recibir una muestra de Petén, de Izabal o de algún lado que sí está bastante retirado. Obviamente ahí vamos a poder tener nosotros como que el punto crítico y visión de, bueno, se puede correr la muestra, ¿verdad? Las muestras hemolizadas con coágulo y lipémica tampoco se pueden recibir, ya que nosotros vamos a utilizar una citometría de flujo en donde vamos a ir viendo, pocas palabras, el color, tamaño de la muestra. Esto puede llegar a afectar también el conteo. Las temperaturas extremas en el transporte, ¿qué es lo que sucede? Las células se van rompiendo, van teniendo lisis y se van perdiendo. Tampoco nos sirve. Muestras no recolectadas en tubo con EDTA, como ya les había mencionado. Es bastante importante que el tubo sea EDTA para poder mantener la morfología celular. Y las muestras almacenadas en frío también tampoco van a poder ayudarnos, ya que como se forman pequeños cristales, esos cristales al momento de ir cambiando la temperatura, se van a ir rompiendo y lo que van a causar es que la muestra tenga lisis y tenga hemólisis. Algo bastante importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de realizar un conteo de CD4 es que también tenemos que tener una prueba que nos respalde y nos apoye, que en este caso va a ser la hematología. Acá les presento el equipo de hematología que estamos utilizando en el momento en la clínica, es el Jumicin H550. Este es bastante completo, provee un diferencial de 6 partes y puede tener hasta 37 parámetros. Ahorita vamos a ver cuáles son. La hematología y el conteo de linfocitos están estrechamente relacionados. Podemos ver ahí la proporción y el recuento general de leucocitos
en este caso los CD45 totales, y aquí ya podemos ir comparándolo con lo que van a ser los resultados de las citometrías de flujo o de los conteos hematológicos. Entonces aquí podemos tener un punto de partida en donde podemos comparar y poder ver si la muestra se parece, tiene un conteo parecido, puede que la prueba, la muestra esté válida. Este es el resultado de hematología que nos da el equipo. Si se dan cuenta, son los 37 parámetros, pero nosotros nos vamos a enfocar mucho en lo que son el porcentaje de linfocitos, que en este caso es 35.7, y el recuento total que son 2.52. Lo bonito de este equipo es que también tiene índices de células mieloides que no están totalmente en su proceso de maduración, que son estos, los últimos de la fila, IMG, IMM y IML. Esto, ahorita que vayamos explicándoles un poquito de los citómetros, nos vamos a ir dando cuenta que podemos tener conteos de células que no estén en el margen, que son linfocitos, o son monocitos, o son eosinófilos, o neutrófilos, y ahí es donde nosotros tenemos que tener el criterio, y en este caso el punto de vista y experiencia de los químicos biólogos para poder determinar el conteo exacto de CD4. ¿Cómo tenemos nosotros la medición de CD4? En el laboratorio se utilizan dos metodologías. Para esto, el primero es el analizador PIMA, que es el que tienen al lado derecho, este pequeño como pequeña cajita, ¿verdad? Con un cartucho a la par. Este no es un citómetro, este es un contador hematológico. También tenemos los dos citómetros que se utilizan en la clínica, que es el FACS-Lyric y el Cyflow Counter de Sysmex. Normalmente el FACS-Lyric únicamente se utiliza para pacientes pediátricos y pacientes que tengan una prueba llamada IDP, que es inmunodeficiencia primaria, que nos va a detectar aparte de los CD4, CD56, CD19 para poder ver los linfocitos B y las células NK. Entonces, les presento el cartucho del analizador PIMA. Este cartucho son individuales para un recuento absoluto de CD4. Tiene un tiempo de incubación interna de 20 minutos y se necesita una cantidad de muestra requerida de 5 microlitros. Es por eso que lo hace tan factible para tenerlo en el campo o lugares bastante lejos en donde no se pueda tener un citómetro de flujo. Lamentablemente esta metodología ya va como que partiendo un poquito, ya van quedando menos, ya solo va a quedar pues, tal vez para este año el analizador PIMA y vamos a tener únicamente citómetros de flujo. Pero ¿cómo es que funciona? Este va a tener los reactivos liofilizados y al momento de nosotros ingresar la muestra, esta va a ir corriendo por todo el panel que miran del lado derecho, donde están cabal las figuras de los anticuerpos y teniendo una reacción antígeno-anticuerpo, va a ir caminando por todo el camino hasta llegar al final. ¿Y qué es lo que hace dentro del equipo? Este va tomando pequeñas fotografías. Entonces, al momento de que la sangre entra, ya los reactivos no van a estar liofilizados y se van a mezclar con la sangre. ¿Y qué es lo que sucede? Este reactivo lo que tiene es el anti-CD3 y el anti-CD4. Entonces se va a ir pegando a cada uno de los antígenos, va a tener una reacción antígeno-anticuerpo y va a ir pintándolos de cierto color. Entonces, al final, lo que hace el conteo de la célula es que al tomar las fotografías, los marcajes que tengan colorante rojo y verde, va a tener una señal amarilla, que es la señal amarilla que va detectando en la imagen. Entonces, cada una de esas señales amarillas las va a ir contando y al final nos va a ir dando un resultado como tal de CD3, CD4, porque son los que están doblemente positivos. ¿Qué significa que esté doblemente positivo? Que son los linfocitos que están activos, que están listos para poder servir con su función, ¿verdad? No todo es perfecto, estos cartuchos pueden ser bastante fáciles de usar y leer, pero también van a tener controles internos. Pueden tener fallos de volumen, pueden tener fallos del reactivo. El reactivo tal vez no es que estuviera vencido, pero estaba dañado, entonces no va a funcionar de la misma manera. Por eso es que tiene controles incorporados en cada cartucho. Tiene el control del reactivo, que son las células inmovilizadas, el control de código de barras para poder detectar el ID del test, el lote, y sobre todo la fecha de vencimiento para que no se use reactivo vencido. Vamos a tener el control de calidad del sistema óptico, que van a ser esferas inmovilizadas para testear el sistema óptico que esté contando de verdad células que sean CD3, CD4. Y también tenemos el control de calidad del llenado, que es esta pequeña cámara que ven en el centro del cartucho, este pequeño círculo que tienen, esa pequeña cámara se tiene que llenar al momento de colocar la muestra. Esto nos da el indicativo de que fue llenado correctamente. Entonces, para que lo veamos un poquito mejor, el procedimiento para realizar el conteo de CD4 con esta metodología, podemos utilizar tanto sangre entera, capilar, venosa, que sea en un tubo de morado de EDTA.
En este caso van a utilizar sangre capilar. Entonces elegimos el dedo y se va a higienizar. Se va a utilizar la lanceta. Se va a recolectar la muestra y si se dan cuenta, el chequeo que tiene que ver en la ventanita. Cuando esta ventanita esté lleno, nosotros podemos pasar a remover el recolector y sellar el cartucho. El equipo, como les había mencionado, es bastante pequeño, es fácil de utilizar, es amigable con el usuario. Entonces únicamente tenemos que poner Run Test. Se inserta el cartucho. En este caso podemos ingresar el ID de quien está realizando la prueba y se coloca el ID de la muestra, el nombre del paciente o el código que tenga asignado cada uno de ellos. Se esperan de 17 a 20 minutos y ya podemos ver el resultado de CD3, CD4. Entonces, esto eran contadores hematológicos. Ahora vamos a entrar a lo que es la citometría de flujo. La citometría de flujo tiene un amplio campo tanto en el área de investigación como en el área clínica. No únicamente utilizamos nosotros para el conteo de CD4 la citometría de flujo, se puede utilizar en cualquier tipo de fluido. Si se dan cuenta, el mismo nombre lo dice, cito, de células, metría de contar. Entonces, se puede utilizar tanto en cualquier muestra líquida, tanto como orina, sangre. Entonces, es una metodología bastante utilizada ahora en estos tiempos. Se debe conocer las propiedades de la célula, tales como su tamaño, complejidad y presencia de ciertos antígenos que permiten diferenciar estas células. Esto es un análisis totalmente automatizado y podemos ver la separación de las células teñidas con anticuerpos fluorescentes. El citómetro de flujo recurre a un rayo láser y a un detector de luz para contar células intactas aisladas en suspensión. Pero, ¿cómo es que lo hace? Entonces, nosotros lo que vamos a tener van a ser 3 sistemas en un citómetro de flujo. Todo citómetro de flujo tiene que tener el sistema de fluidos, el sistema óptico y el sistema electrónico. ¿De qué se va a encargar el sistema de fluidos? Este se va a encargar de transportar las partículas en la corriente del fluido hasta el rayo láser, justamente como se mira en la imagen. Este pequeño cono va, con medio de la solución, va a permitir que cada célula se alinee totalmente y cada célula pase una por una enfrente del rayo láser, que este ya es el sistema óptico, que este va a generar diferentes tipos de señales de luz. Va a constar, cada citómetro de flujo va a ser diferente. Ahorita vamos a ver los dos que utilizamos, pero en este caso podemos ver que tiene 3 láseres, va a tener diferentes tipos de detectores y filtros que va a permitir identificar cada uno de estos, tanto como su tamaño, su complejidad y la fluorescencia que emita. ¿Y cómo lo vamos a lograr ver? Eso es gracias al sistema electrónico que convierte estas señales, estas detecciones de fluorescencia, tamaños y todo, va a permitir agarrar todas esas señales y las va a digitalizar para que nosotros la podamos ver en forma de un resultado. Entonces, como les había mencionado, la citometría de flujo lo que va a utilizar es una interacción de un haz de luz con células o cualquier partícula que estemos buscando con ciertas características. ¿Cómo es que lo va a hacer? El tamaño relativo lo va a ver como en la imagen de la izquierda. El rayo láser va a medir y a cuantificar la difracción de la luz. Es el forward scatter. Ese va a medirnos el tamaño de la célula. Después, si se dan cuenta, también va a medir la reflexión de la luz en la imagen en el centro y esta nos va a permitir ver la complejidad interna, es el side scatter. Y por último, también nos va a permitir medir la fluorescencia, que en este caso van a ser las reacciones antígeno-anticuerpo que tenga con los diferentes clústeres de diferenciación o los diferentes tipos de CD que tengamos en la muestra. Entonces, ¿cuál es el fundamento de esta prueba? Nosotros vamos a usar anticuerpos monoclonales que van a ser específicos a las células que estamos buscando. En este caso van a ser los linfocitos T, CD45, CD3, CD4 y CD8. Entonces, únicamente se mezcla la muestra con el reactivo y se permite que al momento de incubar se realice estas reacciones de antígeno y anticuerpo. Y ya eso es lo que el citómetro de flujo va a analizar. Entonces va a ir midiendo la fluorescencia, la intensidad de cada una, proporcional al número de sitios de uniones. Van a haber células que solo tengan uno o dos lugares de fluorescencia y otros que tengan varias. ¿Cómo lo vamos a ver? Nosotros en el equipo vamos a tener diferentes tipos de fluoróforos que son los que van a emitir esta fluorescencia. Cada fluoróforo tiene un espectro de excitación y emisión único, que eso es bastante importante, para permitir distinguirnos varias poblaciones celulares en una misma muestra, como lo es el test que vamos a ver del FACS-Lyric. Vamos a tener los marcadores CD3, que son los linfocitos totales, que va a usar el fluoróforo PIT o fluoresceína, el CD8, que son los linfocitos T tóxicos, que va a utilizar la picoeritrina, la PE, el CD45, que son los leucocitos totales, que usa el PERCP, que es la piridin clorofil proteína, y el CD4, que son linfocitos T colaboradores o helper, que utiliza el APC, que es la alopicoyanin. Todos estos van a utilizar, si se dan cuenta, diferentes tipos de longitud de onda.
que es lo que nos va a permitir ver la expresión de combinación de estos antígenos. Al final, no es que nosotros realicemos un conteo únicamente de CD4, así como lo vamos a ver un poquito adelante, sino para poder identificar cuáles son los linfocitos T colaboradores específicos, vamos a tener que contar los linfocitos CD3 y CD4. ¿Cómo es que va a funcionar esto? Era lo que yo les mencionaba con estos espectros de los fluorocromos. ¿Qué es lo que vamos a ir viendo? Cada uno de los linfocitos, tanto CD45, CD4, CD8 y CD3, va a tener una huella digital específica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El citómetro de flujo va a ir analizando célula por célula y va a ir detectando cada uno de estos espectros de luz y va a decir, bueno, aquí tengo en este caso un linfocito TCD4. Contemos uno. Este es una huella digital exacta del linfocito TCD45. Y así va a ir con toda la muestra. Entonces, cada célula va a expresar una combinación específica de antígenos, por lo que la combinación de fluoróforos detectados en ello es como una huella digital, que era lo que les mencionaba. Las poblaciones celulares se identifican por su distribución en diagramas de flujo, o también en las señales se pueden analizar de manera estadística para contar y caracterizar las células, que era lo que vemos acá, que los linfocitos TSD4 van a tener tanto una reacción, un espectro en el fluorocromo FIC, en el PER-CP y en el APC. Pero los linfocitos TCD8 únicamente van a tener el CD45, que es el PER-CP, el PE y el FIC-C. No van a tener el APC del CD4. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita para que lo entiendan un poquito mejor y se lleven bien el concepto de cómo funciona un citómetro de flujo? Acá les presento este reactivo que es el multitest CD3, CD8, CD45, CD4, que mide exactamente estos CD. Y utilizamos el equipo que se llama FACSLyric. Este es un citómetro de flujo de alto rendimiento y ofrece configuraciones de hasta 12 colores y 3 láseres, permitiendo una detección multiparamétrica avanzada. Vamos a tener los 3 láseres, que son el azul, el rojo y el violeta. Y aquí es una pregunta que muchas veces me han hecho, que es el por qué si tiene 12 fluorescencias, por qué solo tiene 3 láser, no debería tener 12 láser, 15 láser. No, eso es mentira. Las fluorescencias va a ir dependiendo del color del láser, en este caso el azul, y la longitud de onda que puede abarcar, que es este espectro que miramos arriba. El azul puede agarrar una longitud de onda tanto con el FIC, el PE, el PER-CP y el PER-CP 5.5, que puede abarcar desde 500 nanómetros hasta 700 nanómetros. Por eso es que podemos tener 4 fluorescencias en solo ese láser. El rojo, que utiliza 2 tipos de longitud de onda, va a tener 2 fluorescencias, y el violeta también va a poder tener hasta 6 fluorescencias, dándonos un total de 12 fluorescencias. ¿Qué significan esas 12 fluorescencias? Son 12 fluorocromos que podemos detectar. Serían 12 clústeres de diferenciación. ¿Cómo es que funciona? Este solo es un pequeño ejemplo, no es que sean los colores específicos o el FIT o el APC o el PER-CP, pero quiero que vean cómo es que funciona el citómetro de flujo. Nosotros aquí ya tenemos nuestra muestra mezclada con el reactivo. Entonces se marcaron tanto los CD3 y los CD4, pero si se dan cuenta el CD3 es de color rojo y el CD4 es de color amarillo naranja. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Cada célula va a ir pasando una por una a través del rayo láser y esta es la que nos va a permitir es hacer este pequeño conteo. Va a poder tener esta distribución en la gráfica y vamos a poder identificar cada una de la población. En este caso, si se dan cuenta, la célula no tiene ningún marcaje de antígeno anticuerpo, por eso la deja hasta el lado de la esquina inferior izquierda, porque no tiene ni fluorescencia roja ni fluorescencia amarilla. Pero ¿qué pasa si pasa por el láser 1 que solo tiene fluorescencia roja? Lo va a poner al extremo del lado derecho. ¿Qué pasa si tenemos un T-helper que tiene las dos fluorescencias? Lo va a poner en la parte superior, de la parte derecha superior. Y así va a ir pasando una por una cada una de las células. También podemos tener casos donde no es una célula conocida, podría ser un eritrocito, un debris celular o cualquier otro tipo de célula que, si se dan cuenta, la va a medir por su tamaño, no por la fluorescencia. Seguimos contando y esto es lo que va a hacer el citómetro, pero lo hace en segundos. Va a ir contando el millón de células que podemos tener en la muestra y nos va a tener esta dispersión de gráfica. ¿Qué es lo que nos va a hacer él? Es contarnos qué tipo de población es. Los T-helper que van a estar con una mezcla de las fluorescencias, el T citotóxico que va a tener únicamente roja y otro tipo de células que pueden ser
neutrófilos o pueden ser otro tipo de celular por el tipo de célula por el tamaño, y nos va a permitir ver esto. Estas son las gráficas que obtenemos nosotros del citómetro de flujo. Bastante importante ver que nosotros en la primera gráfica vamos a ver el total de los linfocitos CD45, y si se dan cuenta hasta les menciona qué tipo de fluoróforo es. ¿Cómo sabemos qué población es? La población va a salir teñida del color. Bastante importante, estos citómetros de flujo usan unas perlas de referencia. ¿Qué se refiere a estas perlas de referencia? Estas perlas sirven para calibrar y hacer un control de calidad y poder ajustar la compensación espectral. ¿Qué significa esto? Cada tubito y cada reactivo va a tener una cantidad exacta de perlas que tienen una concentración conocida. Entonces, esta concentración de células tiene que llegar a su punto, el citómetro lo tiene que detectar y ya nos valida la corrida. Esto para poder garantizar la precisión en el análisis de la citometría de flujo. Esto, si no nos sale o no, en cierto caso, no llega a leer las perlas del reactivo, es porque el reactivo puede estar dañado, puede que haya sido mal empaquetado o transportado. De igual forma, nos va a tirar una gráfica de los CD3 positivos que van a estar teñidos igual con el colorante FIT. Y el más importante en este caso, que va a ser el CD4, CD8. ¿Por qué es el más importante? Porque aquí vamos a tener lo que son doblemente positivos, doblemente negativos, y los CD4 positivos y los CD8 negativos. ¿Qué significa esto? Los conteos que se hagan de CD4 y CD8 doblemente positivos son las células, como ya les había mencionado, que están activas totalmente. Son las células que están a disposición en el sistema inmune. Si las células no están doblemente positivas, una está negativa, es porque todavía están en procesos de maduración. Y ahí es donde vamos a ver que también nosotros tenemos que realizar los conteos del CD8 y CD3, que nos van a dar como un indicativo en los casos de pacientes VIH, cómo va la infección. El sistema de citometría de flujo Sysmex-Cyflug es la otra metodología que nosotros utilizamos. En este caso, este únicamente posee un láser que es de color verde que mide a 532 nanómetros. Este va a poder medir 3 parámetros, que es el CCC, el FL2 y el FL3. ¿Qué significa eso? Va a medir exactamente lo mismo: tamaño, la diferenciación y qué tipo de linfocito es. En este caso, el FL3 va a medir los CD45 y el FL2 va a medir los CD4. ¿Cómo funciona? Este es muy diferente a los citómetros normales, ya que este no va a tener las perlas que les mencionaba de referencia, sino que este es un sistema de fluido controlado. Este lo que va a hacer es que va a medir exactamente el volumen que nosotros tenemos que mezclar de reactivo y muestra. Es por eso es que aquí en este tipo de metodología es bastante importante el pipeteo. Tenemos que tener un pipeteo exacto, ya que si la muestra no llega a cumplir con lo requerido, que son 850 microlitros, el equipo lo que va a hacer es abortar la corrida y no realiza el conteo. Entonces, se utilizan canales para identificar las células marcadas. Tenemos estos pequeños reactivos, los dos frasquitos pequeños. Uno tiene el PE, que es para los fluoróforos de CD4, y el otro tiene el PRCP, que es para CD45. Si se dan cuenta, son los fluoróforos que mencionamos igual en el fax lyric, pero aquí son utilizados de otra manera, sino van a medirse de manera exacta con un volumen exacto. Funciona exactamente igual. Vamos a mezclar la cantidad de muestra, que son 20 microlitros, con cada uno de estos reactivos. Vamos a esperar 15 minutos de incubación para que se puedan realizar estas reacciones de antígeno-anticuerpo y así podamos medir la fluorescencia tanto de los marcadores CD4 y de los marcadores CD45. ¿Qué es lo que nosotros vamos a observar después de la lectura de la muestra? Vamos a observar esta pequeña gráfica. El CD45, recuérdense que son los linfocitos totales. Entonces nosotros ya podemos despertar en la gráfica que por medio del inserto y de la literatura nos mencionan que los linfocitos siempre van a estar ubicados del renglón 3 al renglón 4. ¿Por qué? Esto va a ser por su tamaño y por su diferenciación. Al momento de nosotros de marcar estos CD45 nos van a aparecer esta gráfica a la izquierda, el CD4, que vamos a tener las dos poblaciones totalmente separadas, los linfocitos totales y del lado derecho las células CD4. Y vamos a tener como de brisa arriba que van a ser los monocitos. Esto es en un caso de un paciente que es totalmente normal, que no tiene ninguna infección y no es paciente VIH. ¿Qué es lo que sucede? Y muchas veces como que es lo más complejo con estos equipos, es que nosotros tenemos que poder diferenciar qué tipo de célula es cada una. ¿A qué me refiero con esto?
Tal vez nuestros pacientes con VIH puedan tener unas células no del mismo tamaño de un paciente normal, los linfocitos un poco más pequeños. Entonces, esta gráfica se va a ver corrida un poco para arriba o para abajo, dependiendo del estado del paciente. Entonces, ahí es donde el criterio del químico biólogo o el personal del laboratorio tiene que poder tener la experiencia para poder diferenciar, porque muchas veces de este lado, del lado derecho de la gráfica de CD45, las células que están del lado izquierdo, las que no están marcadas alrededor del círculo, pueden ser células inmaduras. Y esto lo vemos bastante en casos de pacientes VIH positivos y pacientes que son pacientes oncológicos. Porque si saben, o sea, si algún paciente presenta una leucemia, vamos a tener un gran conteo de estas células y va a ser bastante difícil poder hacer un conteo bastante específico. ¿Por qué no basta solo medir los CD4? El CD4, como les había mencionado, no es exclusivo de los linfocitos T. También va a estar presente en monocitos, en macrófagos y en células dendríticas. Si solo se miden los CD4, podríamos tener un conteo falso y podríamos estar contando monocitos y macrófagos. Es lo mismo, por eso regreso a la gráfica. Tenemos que saber diferenciar por el tamaño y la posición de la gráfica cuáles van a ser CD45 y cuáles van a ser CD4. Entonces nosotros por eso, si se dan cuenta, todos los resultados, como hasta el PIMA, nos da un resultado de CD3 positivo, CD4 positivo. Esto asegura que solo se están contando linfocitos T cooperadores. Es algo importante que nosotros tenemos que ver al momento de tener una citometría de flujo y nos den el conteo de CD4, CD8, CD3 y CD45, es poder tener la relación CD4, CD8. ¿Cómo se realiza la relación CD4, CD8? Únicamente se dividen los CD4 entre los CD8. Eso nos va a dar, aquí te les dejé un ejemplo. Vamos a tener 500 CD4 y CD8, 800 células. Se divide y vamos a tener un número de 0.62. ¿Qué nos va a indicar esto? La relación siempre tiene que ser mayor a 1 para que podamos ver un sistema que está funcionando normal, un sistema inmune funcional. ¿Qué pasa si vamos a tener un número mayor de CD8 o CD4? La relación se va a invertir. Entonces, a menor número, entre 0.5, 1.5 o menor a 0.5, podemos ver que va a haber una supresión moderada de 0.5 a 1 y menor a 0.5 podemos ver una supresión severa. Esto es un riesgo alto a infecciones. Es por eso que siempre nosotros en especial en la clínica, nosotros siempre damos el resultado de CD3, CD4, CD8 y CD45 y esta relación para que podamos ver la mejoría del paciente. Algo bastante importante, yo sé que en un mundo ideal creo que toda unidad de atención integral o todo laboratorio que esté viendo VIH pueda tener un citómetro de flujo, sería genial, pero estos equipos son bastante caros. Entonces, podemos tener un recuento absoluto de CD4 a partir de linfocitos totales, pero de igual forma vamos a necesitar un porcentaje de CD4. Al final siempre vamos a tener que tener un análisis de citometría de flujo, pero ¿cómo podemos obtener un conteo de CD4 teniendo únicamente el porcentaje y los linfocitos? Aquí les dejo la fórmula. CD4 van a ser iguales al porcentaje de CD4 más los linfocitos totales dividido 100 por el recuento total de linfocitos. Les dejo el ejemplo, si tenemos, el informe dice que tenemos 30% de CD4 en células CD45, se va a utilizar ese 30 como el porcentaje y vamos a tener un recuento total de linfocitos en el hemograma o también podemos obtenerlo en la citometría de 1500 linfocitos por microlitros. Aplicamos la fórmula 30% dividido 100 por los 1500 linfocitos que nos dio la hematología y podemos tener el 0.30 por 1500 que nos da 450 células. Esto en la clínica lo hemos intentado probar solo por curiosidad, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta que en pacientes que están ya cursando un VIH avanzado no es funcional porque nos da recuentos bastante altos. Y antes, cuando no se tenía acceso a casi nada, pero este es un proceso ya poco preciso, ya no se utiliza porque puede subestimar o sobreestimar la población de CD4, es que se tomaban los linfocitos totales y se multiplicaban por 0.4. Cosa que en pacientes sanos puede que la relación sí nos dé, pero en pacientes que son pacientes VIH positivos no va a tener una correlación, como ahí dice, ¿verdad? Es poco preciso. Puede subestimar o sobreestimar el conteo CD4, cosa que a nosotros no nos favorece ni a los pacientes VIH. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna duda.
Muchas gracias, licenciado Byron. Hay una pregunta en el chat que dice, ¿el PrEP funciona a nivel de TCD4? Lo que es el PrEP es como que si estuviéramos tomando antirretrovirales, no es que funcione como tal al momento del nivel de CD4. Lo que va a hacer es que tus niveles de CD4 no bajen. El PrEP solo se utiliza como un protector, ¿cómo decirlo? Como de forma anticipada, tomar antirretrovirales en cualquier caso de algún contacto con alguien que tenga VIH. Pero esto solo es una estrategia para prevenir la infección, no es que esté como tal enfocada a los CD4. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario que quiera realizarla en el chat o levantar la manita. Creo que, solo, perdón, Lick, Sí. algo que me olvidó mencionar a mí es que aparte de este contador y citómetros de flujo, también hay unas famosas pruebas rápidas de CD4 que son igual de inmunocromatografía, las cuales a mi criterio no son buenas, ya que únicamente nos va a dar como que un rango menor a 350 o mayor a 350. Entonces, en caso de pacientes que sean con VIH avanzado y tengan CD4, es que les digo, 20 CD4 que tenga riesgo, enfermedades oportunistas, hacerles una prueba rápida y que me diga menor de 350, creo que no es algo factible ni para el laboratorio ni para el paciente. Por si alguna vez llegan a toparse con algunas pruebas de CD4 de pruebas rápidas. Muchas gracias, licenciado Byron. Por el momento, pues no hay ninguna otra pregunta. Entonces, le agradecemos mucho su participación y esperamos contar con su presencia en otras clases del diplomado. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Entonces, pasamos a la última plática del día de hoy, la cual es carga viral y está a cargo de la licenciada Luz Menchú, quien la licenciada Menchú es licenciada en Química Biológica de la Universidad Mariano Galvez, tiene varios cursos a nivel nacional y de la Universidad UNAM en México y actualmente labora como coordinadora del área de toma de muestra en la Unidad de Atención Integral del Hospital Roosevelt. Entonces, bienvenida, licenciada. Muchas gracias, Lick. Solo para confirmar, no sé si se alcance a ver la presentación. Sí se ve bien la presentación, solo no sé si puede acercarse un poquito más a su micrófono. Permítame, vamos. No sé si ahí se me escucha más. Sí. Bueno, entonces como tema hoy vamos a hablar acerca de la carga viral del VIH y vamos a ver dentro de los contenidos de esta charla lo que es un poco de historia, principios de la PCR, que es en lo que se basa en lo que se basa lo que es la carga viral y los tipos de PCRs que utilizamos en carga viral, así como las aplicaciones que tenemos dentro de lo que es el VIH. Ya hablando de lo que es la historia de la PCR, va a ser algo cortito, solo para que tengamos un poco de conocimiento de cómo se fue desarrollando esta metodología. El doctor Cary Banks Mullix, que era un científico que se encontraba trabajando en una compañía que se llama Cetus, en 1985 desarrolló esta técnica, la técnica del PCR, que básicamente lo que nos permite es amplificar una secuencia específica de ADN. Entonces, él inició con esta idea desde 1983, disculpe. Y inicialmente, tanto sus compañeros como la compañía no le tenían fe a la idea que él estaba proponiendo, por lo cual a él le tocó trabajar solo en esta propuesta y ir desarrollando poco a poco lo que era la metodología. Entonces, en las versiones iniciales que él proponía para esta metodología, él utilizaba una enzima que se llama una ADN polimerasa, que es básicamente el eje de lo que es
esta metodología. Entonces, él lo que empezó a investigar era que esta polimerasa, en este proceso que llevaba cambios de temperatura en diferentes etapas, se iba degradando. Entonces, él lo que necesitaba era encontrar una adenopolimerasa que fuera resistente a estos cambios de temperatura. Entonces, él encontró dentro de unas bacterias que son bacterias o microorganismos termofílicos que se encontraban cerca de lo que son aguas termales o aguas cercanas a volcanes, por así decirlo. Estos microorganismos tenían estas enzimas que eran resistentes a estos cambios de temperatura elevados, y él utilizó esta enzima extraída de estos microorganismos para aplicarla a lo que era la metodología de PCR. Y es por eso que lo que se conoce como Taq polimerasa recibió el nombre del microorganismo del cual se extrajo, que es la Thermus aquaticus. Entonces, una vez habiendo perfeccionado esta técnica, el doctor Banks Mulliks en 1993 recibió lo que es el Premio Japón y el Premio Nobel de Química debido a esta invención. Y la compañía, que inicialmente no le había tenido fe, le ofreció lo que era una recompensa o un incentivo de $10,000 por su invención. Y posterior a esto, el doctor lo que hizo fue vender la patente de esta metodología por $300 millones a lo que es Roche Molecular Systems, que es una de las compañías o proveedores más conocidas hoy en día. Bueno, ya ahora vamos a hablar de algunos conceptos básicos que tenemos que tener claros para poder entender cómo funcionan las PCRs. Entonces, básicamente una PCR se vale de lo que es un material genético o un ácido nucleico. Entonces, en lo que es la naturaleza en general, tenemos dos tipos de ácidos nucleicos principales, lo que es el ADN y el ARN. Estos dos tipos de ácidos nucleicos tienen ciertas diferencias estructurales importantes, y que nosotros necesitamos conocerlas para entender por qué lo que es la PCR se utiliza el ADN y no ARN. Entonces, la primera diferencia es que estos ácidos nucleicos o estos compuestos o estas macromoléculas utilizan como primera subunidad o unidad básica, que es cada una de estas unidades que va conformando la cadena que vamos viendo en estas imágenes. Esta subunidad es el nucleótido. Entonces, estos nucleótidos lo que tienen es que tienen una estructura básica o una estructura general. Está compuesto por un grupo fosfato, un azúcar o pentosa y una base nitrogenada. Entonces, la diferencia en este nucleótido, comparando lo que es el ADN con el ARN, vamos a ver que la primera diferencia vendría siendo la pentosa o el azúcar que tenemos. Entonces, si utilizamos dos azúcares principales, lo que es la desoxirribosa, que es lo que nos da el nombre ADN, o la ribosa, que es el nombre ARN. Entonces, aparte de la diferencia de este azúcar que tenemos dentro de estos dos ácidos nucleicos, también vamos a ver cómo diferencia la base nitrogenada. Entonces, en el ADN vamos a ver que hay una base nitrogenada de timina y en el ARN una base nitrogenada de uracilo. Entonces, dependiendo de si yo tengo ARN o tengo ADN, voy a tener este intercambio de esta base nitrogenada. Otra de las diferencias importantes que tenemos que tomar en cuenta para la PCR es que en el caso del ADN vamos a ver una estructura de doble cadena que se encuentra dispuesta helicoidalmente. Y a diferencia de esta estructura de doble cadena en el ARN tiene una única cadena. Entonces, esto es importante porque uno de los pasos de la PCR implica la ruptura de esta doble cadena. Entonces, algo importante que tenemos que tomar en cuenta es que la amplificación in vitro a la que se refiere la PCR se apega a las mismas reglas de lo que es la replicación natural del ADN que se da en el ciclo celular normal de cada célula del cuerpo. Entonces, a la hora de hablar de la amplificación de una sección de ADN de interés, tenemos que utilizar los mismos pasos de lo que es la amplificación o replicación del ADN de forma natural. Entonces, alguien podría venir y decirme, bueno, pero el ARN también es capaz de lo que es la replicación o autorreplicación, ¿no?
Entonces, ¿por qué no podemos utilizar lo que es el ARN? Y esto se debe a que en el caso de la enzima que se encarga de la replicación del ARN, que es la ARN polimerasa, esta no tiene una variante que es termoestable, entonces suele degradarse, podría degradarse en lo que son los diferentes cambios de temperatura que tenemos a la hora de realizar una PCR. Y además de esto, lo que es la replicación del ARN carece de puntos de control que permitan que las copias que estamos realizando se mantengan fieles al molde original que estamos utilizando. Entonces, ¿qué pasa? Si yo utilizara, por ejemplo, que eso no es factible, si yo hiciera una PCR a base de ARN sin llevar un paso previo de retrotranscripción, lo que pasaría es que cada vez que yo haga una copia de esta hebra de ARN molde, original, vería que las copias que voy haciendo van teniendo mutaciones en la secuencia de nucleótidos que va a ir formando. Entonces, al final yo no voy a tener la misma secuencia inicial que tenía en el ARN. Y es por esto que es necesario que cuando nosotros hablamos de virus o de microorganismos que utilizan o que se conforman de un material genético de ARN, haya un paso de transcripción reversa o de donde yo paso de lenguaje ARN a lenguaje ADN. Entonces, ya hablando de lo que es la PCR como tal, que en términos simples o términos alargados, la reacción en cadena de polimerasa, lo que nos referimos es a una PCR que se conforma de varios ciclos y cada uno de estos ciclos consta de 3 pasos principales. La desnaturalización, que es el primer paso, la alineación de primers, el segundo paso, y la extensión o elongación de la cadena que se está formando. Entonces, cada uno de estos pasos se realiza mediante cambios automáticos de temperatura, que de estos cambios de temperatura se va encargando el termociclador, que es el equipo que se encarga de lo que es esta amplificación del material genético. Entonces, la primera temperatura, que es la desnaturalización, si se dan cuenta en esta imagen, es de 95 grados Celsius. Entonces, digamos, en el cuerpo, la temperatura normal es de 37 grados Celsius aproximadamente. Entonces, aquí vamos a ver un aumento elevado de lo que es la temperatura. Y esta elevación de la temperatura permite que se rompan los enlaces que hay entre las bases nitrogenadas de esta cadena de ADN y permita separar cada una de estas cadenas y así llegar al siguiente paso, que es el paso del alineamiento. Entonces, esta temperatura de 50 grados Celsius lo que nos permite es crear un ambiente óptimo para que los primers se vayan uniendo a la sección de ADN que yo quiero amplificar. Entonces, cada uno de estos primers lo que va a hacer es delimitar qué parte del ADN quiero yo amplificar. Porque, por ejemplo, en el caso de material genómico o ADN genómico, vamos a ver que son segmentos de ADN de una longitud muy larga. Entonces, muchas veces lo que va a pasar es que no vamos a poder amplificar secciones tan largas. Entonces, por eso tenemos que hacer una delimitación de los segmentos que nos interesan o segmentos que sabemos que son propios de un microorganismo, de un gen o de lo que estamos buscando específicamente. Entonces, luego de que tuvimos este paso de alineación de los primers, vamos a lo que es el paso de extensión. Entonces, en este paso, la temperatura nos permite que la enzima polimerasa vaya agregando los nucleótidos uno por uno para ir creando la copia de la cadena que estamos teniendo aquí como molde. Entonces, cada uno de estos ciclos va a repetir estos 3 pasos y en cada ciclo voy aumentando el número de copias que voy obteniendo. Entonces, aquí inicialmente tenía una copia y al finalizar este ciclo tengo 2 copias producto de esta amplificación. Entonces, como hablábamos de amplificación, ¿no? Entonces, aquí hablamos de una amplificación exponencial. Cada vez que yo vaya viendo un ciclo de esta PCR, voy viendo que va incrementando el doble de lo que son las copias con las que iniciaba yo cada ciclo. Entonces, para magnificar o cuantificar el producto de la PCR, podemos utilizar esta fórmula que vemos acá en la imagen, que es P igual a 2 elevado a la NT, utilizando la P como el número de copias finales de lo que es en la metodología como tal,
2 vendría siendo una constante y n viene siendo el número de ciclos por los cuales yo hice, por los cuales atravesó la cadena molde o la cadena original de lo que es el material genético. Y la T vendría siendo el número de copias con las que yo inicié el procedimiento. Entonces, por ejemplo, en esta imagen vamos a ver que se realizaron 30 ciclos totales. Yo inicié con una sola cadena o molécula molde, entonces por eso no se ve aquí, solo lo colocaron como uno, pero no está representado. Y a la hora de yo hacer el cálculo, al haber iniciado con una sola molécula molde, voy a terminar con 1.073.741.824 copias. Entonces, digamos que el valor de esta metodología en ese entonces lo que me permitía era como hacer una comparación, ¿no? Es como si yo estuviera buscando una aguja en un pajar, pero gracias a la PCR era como utilizar una lupa para magnificar lo que era el tamaño de esa aguja y que fuera más fácil detectarla dentro de ese pajar. Entonces, por ejemplo, en el caso de las PCRs, ayudaron a lo que era, por ejemplo, las ciencias forenses, cantidades diminutas de material genético que se encontraba en muestras o en lugares donde habían muchos interferentes. Estos tipos de técnicas permitían facilitar la detección del material genético. Entonces, en el caso de lo que es el VIH, los tipos de PCR que aplicamos clínicamente vendrían siendo la PCR convencional, que lo que nos habla es de la detección cualitativa de lo que es el ADN o el ARN. Y el ejemplo un ejemplo de los que nosotros utilizamos en la clínica es el ADN proviral, que vamos a ver un poquito más adelante de esto. Y el otro tipo de PCR que suele utilizarse clínicamente para diagnóstico o para monitoreo de lo del VIH vendría siendo la PCR de tiempo real, que también se puede conocer como qPCR, que básicamente lo que nos ayuda es a cuantificar al producto de la PCR y no solo decir está presente o no está presente el virus, y nos permite reportar en números absolutos lo que es el resultado de esta PCR. Entonces, el ejemplo de este tipo de PCR vendría siendo la carga viral del VIH como tal. Bueno, hablemos un poquito de por qué realizamos la carga viral. Entonces, en el caso de la carga viral de VIH, como les explicaba el licenciado Byron, nos ayuda a ir monitorizando lo que es el desarrollo de la infección o el curso de la infección como tal. Entonces, si se dan cuenta, al inicio de la infección vamos a ver una carga viral base y conforme va transcurriendo el tiempo, vamos a ver que el número de copias de los virus o de los viriones va a ir aumentando significativamente. Entonces, conforme va aumentando este número de virus o el número de copias de virus, vamos a ver una disminución en lo que son los linfocitos TCD4. Entonces, la carga viral, aparte de apoyarnos en el diagnóstico o en la confirmación de lo que es la infección por el virus, nos permite evaluar en qué etapa se encuentra el paciente, ¿no? Entonces, vamos a poder ver también una evaluación de una etapa aguda, una etapa crónica o una etapa avanzada de la infección, y también nos permite evaluar lo que es la eficacia del tratamiento antirretroviral. Entonces, vamos a ver que una vez que se inicia el TAR, lo que se espera ver es una disminución de la carga viral a llegar hasta un nivel indetectable. Esto quiere decir que la carga viral o el número de copias que vamos a ver del virus llega a un punto donde no es posible detectarlo a través de lo que es la metodología. Entonces está debajo del umbral de detección. Entonces, aquí podemos ver también que nos permite un apoyo en el monitoreo del paciente y también ir prediciendo lo que es el progreso de la infección. ¿Sí? Si nosotros realizamos el monitoreo, por ejemplo, de la carga viral y vemos que la carga viral en lugar de disminuir con el TAR va aumentando, vamos a ver lo que es un posible fallo terapéutico o podemos ir evaluando si el paciente se está tomando o no se está tomando el medicamento, y así también podemos ir viendo o esperando una aparición de síntomas, un mayor riesgo de aparición de enfermedades oportunistas y llegar a un punto donde ya se esperaría que, bueno, no se esperaría, sino que es más probable que el paciente llegue a un desenlace fulminante, ¿no? En la clínica nosotros contamos con con 2 sistemas específicamente para lo que es la carga viral, que vendría siendo el primero el COBA 5800 y el otro es el sistema GeneXpert Infinity, que en nuestro caso nosotros contamos con el GeneXpert de 48 módulos, que es el que alcanzamos a ver en la imagen.
GeneXpert cuenta con facilidad de módulos más pequeños dependiendo de la necesidad de cada unidad o de cada clínica. Entonces, estos son los reactivos que nosotros utilizamos en estos equipos. En el caso del GeneXpert, nosotros realizamos lo que es carga viral con el reactivo HIV1 Viral Load y lo que es el H1 Qualasay, que vendría siendo lo que es el ADN proviral. Entonces, cada uno de estos reactivos muestran, por ejemplo, en el caso del de ADN proviral, tenemos una sensibilidad alta, que es de 98.2%. Y en el caso de lo que es la especificidad, según el fabricante, reporta una especificidad del 98%. Ahora, aquí hay unos conceptos que me gustaría que tomáramos en cuenta, que en este caso el LOD, que es el límite de detección. En el caso de lo que es el ADN proviral, tenemos que puede ir de 203 a 278 copias. Esto es lo mínimo que esta prueba puede detectar en una muestra. Sin embargo, el resultado que nos da como tal no es un resultado cuantitativo, sino es un resultado cualitativo. Entonces, lo que nos permite es saber si es detectable o no es detectable el ADN proviral en la muestra del paciente. Además, estos equipos nos dan lo que son resultados de error, inválido y no resultado, que es a discreción del químico biólogo evaluar por qué podemos tener estos resultados. Pueden haber interferencias en la muestra, puede ser, por ejemplo, una muestra hemolizada, una muestra lipémica o una muestra que tenga coágulo, puede llegar a darnos estos resultados. Además, también puede llegar a haber un resultado inválido en caso de que, por ejemplo, los controles de calidad propios del equipo o propios de los cartuchos no hayan sido los adecuados. Entonces, esto es ya una evaluación que tiene que tener el químico a la hora de reportar lo que son los resultados de cada uno de estos pacientes, además de poder solicitar muestra nueva para hacer un control. Las ventajas en el caso del GeneXpert es que yo puedo por cada paciente montar una prueba. Entonces, la prueba, por ejemplo, en el caso del ADN proviral, tarda 91 minutos y yo no tengo la necesidad de esperar más muestras para poder procesar esta muestra como tal. Entonces, conforme va entrando la muestra, yo puedo ir procesando y en 91 minutos yo ya voy a obtener un resultado de esta muestra en específico. Ahora, hablando de lo que es la carga viral en el GeneXpert, esta mostró una especificidad del 100%, y aquí vamos a ver estos dos conceptos. El límite de detección, que en este caso vendría siendo de 15.3 a 18.3 copias, que es lo mínimo que puede detectar esta prueba, y el límite de cuantificación, porque en el caso de la carga viral sí me da un resultado numérico o un resultado cuantitativo. Entonces, el límite de cuantificación en esta prueba específicamente es de 40 copias por mililitro. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Cuál sería la diferencia entre límite de detección y límite de cuantificación? Básicamente lo que me dice es que yo, por ejemplo, si tuviera un resultado de 16 copias por mililitro, el equipo sí me detecta estas copias. Lo que no es capaz es de darme una cuantificación confiable o exacta de lo que es la carga viral. Entonces solo me dice que es detectable, pero que es menor al límite de cuantificación, que es 40 copias por mililitro. Ahora, en el caso de que a mí el resultado me dé dentro del parámetro de linealidad, que es de 40 a 10 millones de copias por mililitro, lo que me va a decir es detectable y me va a dar el dato exacto del número de copias que obtuvo. Si el resultado fuera mayor al límite superior, que es 10 millones de copias, solo me dice es detectable, pero es mayor al límite de detección que tengo superior. Entonces, en el caso de que no detecte ADN o que la carga viral o el número de copias sea menor al límite de detección, directamente me va a decir indetectable. Y si hay algún tipo de problema, interferencia o algún como control no pasó, me va a tirar el error inválido o no resultado. En el caso de la carga viral en el GeneXpert, esta tarda 90 minutos y como les digo, la muestra puede entrar, yo la centrifugo y después de centrifugar directamente ingresar al equipo y en 90 minutos yo ya tengo el resultado de la carga viral. Ahora, cuando hablamos de lo que es el cobas 5800, nosotros utilizamos el reactivo cobas HIV1. En el caso del cobas HIV1, el fabricante reportó que mostraba una especificidad del 100%.
El límite de detección es de 13.2 copias y el límite de cuantificación en este equipo vendría siendo de 20 copias por mililitro. La linealidad o el rango de detección donde me puede dar un resultado de manera confiable es de 20 a 10 millones de copias. Y al igual que con el GeneXpert, me da resultado indetectable si está por debajo de las 13.2 copias la muestra, detectable y me da el resultado numérico si está dentro del rango de linealidad, o me va a decir detectable pero menor a 20 copias si no entra dentro del límite de cuantificación, o mayor a 10 millones de copias. En el caso de que haya una interferencia, un error, no pasa la cuantificación, los controles de calidad, disculpe, lo que me tira es un error directamente y me pide que evalúe la muestra que específicamente está dando ese error. Ahora digo la muestra que está dando este error porque en el caso del COBAS HIV, en este caso sí tengo que juntar un número específico de muestras para yo realizar una corrida. Entonces, en este caso, digamos, también sería bueno evaluar la necesidad de cada clínica o de la persona, ¿va? Por ejemplo, este GeneXpert nosotros lo usamos para muestras que son urgentes o muestras STAT que necesitamos el resultado ya. Y por eso tenemos tanto el COBAS como el GeneXpert. El GeneXpert, si se dan cuenta, bueno, perdón, el COBAS tiene un límite de detección más bajo, lo que nos permite ir monitorizando de mejor manera a los pacientes. Entonces, esto lo solemos utilizar para pacientes que se encuentran ya vinculados a la clínica y que ya han recibido el tratamiento y solo estamos monitorizando la progresión de, por ejemplo, la disminución de lo que es la carga viral, o para evaluar la eficacia y el mantenimiento del TAR. En el caso de este kit, hablamos de un tiempo de espera de 1 hora y media a 3 horas en lo que es la etapa de extracción del material genético y de 1.5 horas para lo que es la amplificación y detección del material genético. Entonces, aproximadamente puede tardar de 3 a 4 horas y media en darnos un resultado de una corrida. Las corridas depende de cuántas muestras pueda tener, pero pueden ser corridas de 36, 96, si no estoy mal, de muestras. Bueno, hablando del equipo COBA 5800, vamos a ver que estos equipos nos facilitan lo que es el flujo de trabajo, porque ya estos equipos son equipos automatizados. Disminuyen mucho lo que es la manipulación humana y así disminuyen también lo que es el error humano a la hora de lo que es la extracción del material genético, amplificación y detección. Entonces, además, recordemos que todas las pruebas de biología molecular son pruebas que son por el tamaño de lo que estamos evaluando, son pruebas muy sensibles y que se debe de llevar un proceso muy meticuloso. Entonces, a la hora de realizar esto a través de equipos automatizados, vamos disminuyendo los errores en lo que son este transcurso de pruebas, ¿no? O de metodologías. Entonces, si se dan cuenta, aquí en el COBA 5800 vamos a ver estos gabinetes o estos compartimentos donde lo que nos compete a nosotros como operadores es ir asegurándonos de que estos compartimentos se encuentren con los reactivos necesarios, con los insumos necesarios, y ir evaluando lo que son los controles de calidad de lo que son las muestras y de lo que son los reactivos como tal. En el caso del COBA 5800, nosotros utilizamos para lo que es VIH una muestra de plasma que se recolecta en un tubo de DTA. Entonces, en estas muestras, como en el caso del CD4, también tratamos de evitar lo que es la hemólisis, la lipemia, cambios bruscos de temperatura, porque puede llegar a afectar. Dependiendo de la separación del plasma o de si es una muestra de sangre completa, podemos llegar a tener, por ejemplo, en muestra de sangre completa, 24 horas el tubo a una temperatura entre 2 y 25 grados. Ya cuando lo separamos en plasma, puede estar hasta 6 días a una temperatura de 2 a 8 grados antes de que se dé el procesamiento de la muestra. En el caso del GeneXpert, como les explicaba, nosotros tenemos el de 48 módulos, pero podría irse adaptando dependiendo de la necesidad de cada clínica, ¿no? Hay GeneXpert de 1 módulo, de 2 módulos, 4 módulos, dependiendo de cuánta afluencia de muestras podamos llegar a tener.
Y en el caso de GeneXpert tenemos una facilidad muy grande, que tenemos estos cartuchos donde básicamente solo dispensamos la muestra y estos cartuchos se agregan a lo que es el equipo, y este equipo ya se encarga de lo que es la extracción del material genético, la amplificación y la detección del producto de la PCR. Entonces, como les decía, la facilidad de estos cartuchos es que, por ejemplo, en la carga viral del GeneXpert, yo solo tengo la muestra de lo que es el plasma, y yo transfiero directamente el plasma con una micropipeta, lo que es al pozo de muestra, transfiero lo que es 1 mililitro, y ya solo cierro el cartucho y lo mando al GeneXpert a que se procese. Y en el caso del ADN proviral, lo que vamos a ver es que utilizamos un buffer, y aquí sí utilizamos sangre completa. Entonces, yo lo que agrego es 75 mililitros del buffer dentro del pozo de muestra, y luego agrego lo que son 100 microlitros de la sangre completa, mezclo delicadamente para no generar burbujas, cierro el cartucho y ya solo lo agrego a lo que es el equipo como tal. Ahora, yo les comentaba que íbamos a hablar un poquito de lo que es el ADN proviral. Entonces, el ADN proviral, como tenemos que tener en cuenta un poco de lo que es el ciclo de infección del VIH a las células TCD4. Entonces, a la hora de que el VIH infecta la célula e ingresa el material genético a lo que es la célula y se da este proceso de retrotranscripción donde el ARN pasa a ADN, vamos a ver un paso en el que el material genético del virus lo que va a hacer es integrarse al material genético de la célula huésped. Entonces, esta integración es lo que llamamos un ADN proviral, que vendría siendo también lo que es la parte del reservorio del virus cuando se encuentra en una etapa de latencia o una etapa donde no podemos cuantificar o vamos a ver indetectable lo que es la carga viral. No es que no haya virus dentro o en el paciente, sino que este material genético se encuentra integrado en el ADN de los linfocitos TCD4 o de su célula hospedera, y por eso no se puede detectar por carga viral. Entonces, en el caso del ADN proviral tenemos la aplicación para lo que son los bebés o los neonatos, que nos permite diferenciar, por ejemplo, en el caso de las pruebas rápidas, puede haber una interferencia por los anticuerpos que son transmitidos de parte de la madre al bebé de manera vertical, ¿no? Entonces, este ADN proviral nos permite diferenciar una infección propia del bebé por parte del virus, o si es una reacción cruzada con los anticuerpos de la madre. Entonces, este ADN proviral también nos ayuda para evaluar, por ejemplo, el estado de reservorio de un paciente, o en pacientes que pueden llegar a ser indetectables, pero vemos que el número de linfocitos CD4 sigue en disminución. También podemos evaluar este ADN proviral para magnificar el reservorio del virus. Eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. Muchas gracias, licenciada. Hay 2 preguntas en el chat. La primera es, ¿la sensibilidad del GeneXpert, Viral Load y del COVAS también es del 100%? La sensibilidad del viral load, en este caso vendría siendo, lo toman como el límite de detección, que sería de 45 al 0.3. No es del 100%, pero sí es una sensibilidad elevada con respecto a otras pruebas del mercado. Muchas gracias. Otra pregunta es, ¿cuánto tiempo dura la muestra en buen estado antes de hacer la prueba? ¿Tiene que ver la temperatura? Sí, como les comentaba, depende primero, si lo que yo estoy almacenando es sangre completa. Por ejemplo, en el caso del COVAS VIH permite, según el inserto del fabricante, que la muestra completa, digamos sangre completa en el tubo de ETA, esté en un ambiente de lo que son 2 a 25 grados Celsius antes de procesarse. 24 horas es el máximo en esas condiciones. Ahora, si yo separo el plasma y lo tengo en una temperatura de 2 a 8 grados, puedo llegar a tardar hasta 6 días en procesar la muestra, sin que haya como alguna alteración significativa en lo que es la carga viral que se estará cuantificando.
Muchas gracias, licenciada. Otra pregunta es, ¿cuántas pruebas tiene capacidad el GeneXpert para procesar? En nuestro caso tenemos 48 módulos, entonces cada uno de esos módulos puede procesar una muestra. Entonces yo puedo tener 48 muestras procesándose al mismo tiempo y una de las versatilidades que tiene el GeneXpert es que puedo estar procesando 48 muestras, pero no necesariamente solo de VIH. Entonces el GeneXpert también tiene el reactivo para hepatitis C, hepatitis B, entre algunos otros. Entonces yo podría estar procesando VIH de un paciente y, por ejemplo, hepatitis C de otro o si no, del mismo paciente. Muchas gracias, licenciada. Por el momento, pues estas son todas las preguntas que hay en el chat y no hay manita levantada. Entonces, le agradecemos mucho su participación ahorita esta noche y esperamos contar con su presencia en futuras presentaciones dentro del diplomado. Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Antes de concluir ahorita con nuestra jornada del día de hoy, queremos expresarles que dentro de la página de la plataforma se va a encontrar ustedes ya van a encontrar con la tarea número 1. Esta es para que ustedes la vean, la revisen y pues ahí sí que la empiecen a revisar. Este va a estar en un formato Word donde ustedes pueden empezar a contestar las preguntas. Posteriormente a este documento en Word se va a habilitar una sección como que fuera examen, donde ustedes tienen que colocar solamente las respuestas a las preguntas que se encuentran en el documento Word y poder así tener la calificación. Entonces, como les menciono, ahorita es para que ustedes vean el documento Word, lo lean, lo analicen y empiecen pues a realizar las preguntas que ahí están. Y posteriormente ya se les dará bien las indicaciones de cómo dar las respuestas en el otro documento tipo examen. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o comentario antes de finalizar. Buenas noches, licenciada Suseli. Solo para comentarle que en el chat acaban de compartir el link porque estaban solicitando para las horas crédito. Muchas gracias, licenciada Miss. Entonces, ahí está el link para poder realizar la documentación de las horas crédito para los que son médicos o que pertenecen a este colegio. Entonces, doy las palabras finales al doctor Rodolfo Pinzón, quien también es coordinador académico de este diplomado. Doctor Pinzón. Sí, buenas noches a todos y muchas gracias por permanecer y ver las clases que hoy se prepararon en este módulo. Como pudimos observar, escuchar la primera presentación es lo importante que es irnos apegando y conociendo el algoritmo de diagnóstico de VIH para cuando nos enfrentemos a las dificultades que manifestaban en el chat, empecemos a tener ya alineamiento de cómo empezar a solucionarlas. Y lo importante es tener pruebas validadas por el Laboratorio Nacional, para lo cual existe un listado y un manual de las mismas de cuáles son las que se deben de utilizar. Y esto porque al principio nosotros en la historia de las unidades y cuando empezaron a formar, empezaron a utilizarse muchas pruebas de donaciones diferentes, que a lo largo de las pruebas y de ver las validaciones, pudimos observar que no daban la especificidad ni la sensibilidad que se requerían para los diagnósticos y generaban más problemas para las personas, siempre no olvidando que esto es una reactividad, no necesariamente indica una cero conversión, que para eso existen pruebas confirmatorias. Y una cosa muy importante en la primera plática, si escucharon mucho, es lo del proceso de calidad y de gestión de calidad que debe tener toda unidad de atención integral, no importa la cantidad de personas que atienda, por mínimo que sea, por un cuarto pequeño que utilicemos, siempre se nos había enseñado y se nos ha enseñado mantener lo que es un control de gestión de calidad.
Luego ya vamos viendo por qué es importante también el monitoreo desde el punto de vista del laboratorio, que no solamente es una medición de CD4, sino también empezar a explorar y a sacarle el jugo a todo lo que un citómetro puede tener y nos puede orientar, sobre todo como una enfermedad crónica y hacia dónde los pacientes pueden estar cambiando, desarrollando y nos puede servir como una predicción temprana de algunas otras enfermedades crónicas que estamos viendo actualmente junto con el crecimiento de la corte. Y lo otro es la carga viral, viendo las diferentes plataformas que se están teniendo, que se están obteniendo para poder tener el monitoreo y la utilización de las mismas. Ya vieron ustedes que a través de la plática de la licenciada Menchú, cómo hay una prueba que nos sirve para llevar un seguimiento de toda la corte y cómo van a haber plataformas que podemos nosotros utilizar muy bien para poblaciones específicas y de urgencias, como lo son, por ejemplo, mujer embarazada, paciente en fallo que necesito tomar una decisión rápida y no como sucedía antes, que pasaban hasta 3, 6 meses el paciente fallado con el mismo tratamiento y que ahora esta prueba, por ejemplo, GeneXpert nos permite tomar una decisión el mismo día de qué vamos y qué combinación vamos a utilizar. Y sobre todo que son plataformas que no solamente van a servir para algo, como nos explicaban ahí, sino que para otras infecciones que están en el seguimiento, como son hepatitis C, hepatitis B y otras pruebas moleculares que se pueden hacer en estas pruebas. Así que creo que preguntaban ahí dónde se puede tener esto. Eso es a través del Laboratorio Nacional, donde tiene su página. Y si no, mañana pues vamos a buscar el link del acceso y para compartir este manual de laboratorio donde están todas las pruebas validadas por el Laboratorio Nacional para que estas se puedan aplicar en las diferentes unidades. Así que a las personas que están iniciando las unidades de atención integral, que están aceptando este reto, yo creo que ya compartió el link para la verificación de las pruebas, pues no se asusten, no crean que también el Hospital Roosevelt nació con toda esta tecnología. Esto fue a través de una misión y visión que tuvo una persona que era el doctor Carlos Mejía y que gracias a la visión y gestión que también la doctora Samayoa tuvo fue jefa de la unidad, que nos dejó prácticamente, así que como digo yo, solamente en Cruzeiro para seguir manejando la unidad. Pero esto conlleva ya ir mejorando otras cosas, ir evaluando el impacto que vamos teniendo y es así como vamos a ir desarrollando este módulo. Así que muchas gracias a los expositores, a los